Venga, Buenas perfecto. tardes, Mariano, y bienvenido a nuestro Summit Suelta los Frenos. Es un gusto el entrevistador entrevistado. Exacto, exacto. Normalmente, eh, Hoy me has pillado y has dado vuelta a la tortilla. qué bueno. Bueno, tú, Mariano, eres pues una de esas personas que nos gusta mucho tener en Suelta los Frenos porque tienes un perfil muy amplio, muy diverso, una mentalidad muy abierta al cambio, a diversificar, a aprender de distintos entornos y de ahí bueno, pues tu profesión eh, que inicias siendo psicólogo de Exacto. formación. eh, Sigues formándote, montas tu propio negocio, tu propia empresa, Las Moons, que es una cadena de Ujú. tiendas especializada en empanadas argentinas. Ahora nos contarás un poquito de eso, un proyecto que lleva ya 10 años, con lo cual ya podemos decir que eres empresario asentado. Algo así, algo así. Pero además también creas el podcast de ciclismo de Chicken Line y bueno, además también eres papá. Y Sí, me gusta exacto. mencionar todo esto porque todo tiene que ver con lo que vamos a hablar contigo, que es la emoción de la alegría y cómo las cosas que nos generan esa alegría, como tiene esa función de abrirnos a Ujú. los demás, de querer compartir aquello que nos gusta, aquello en lo que disfrutamos y además también nos hace sentir curiosidad por cuál Claro. va a ser el siguiente paso dentro de esto que nos genera esa pasión o esa Ujú, alegría, ese disfrute, ujú, ¿no? ujú. Así que bueno, pues te lanzo un poco la primera pregunta, casi un poco general, no en concreto en ningún proyecto, tú ya nos vas contando. ¿Cómo te lanzas a emprender en los Vale, diferentes ámbitos? vale, vale. Bueno, la verdad que esto de la alegría, ¿no? Como esa emoción o ese sentimiento que nos lleva a querer descubrir, a querer explorar ¿no? Yo lo asocio mucho a a la curiosidad, ¿no? Y yo siempre he sido muy curioso desde niño he sido muy curioso y siempre me gustó hacer muchas cosas, ¿no? Eh, Creo que esas dos características tienen bastante que ver con, con mi motor a la hora de hacer cosas. De hecho, en el mundo más de empresa, digamos, más de profesión, cuando he empezado el proyecto en el que estoy ahora, como contabas, es Las Moons, que es una cadena de empanadas. En ese momento tenía otros dos proyectos. Entonces, siempre he sido como la cabeza en muchos lugares. En ese momento tenía una tienda, una especie de supermercado étnico aquí en Barcelona. Estaba lanzando una app para, para el mundo celíaco y al mismo tiempo arrancando con el proyecto de Las Moons, ¿no? Después sí es cierto que cuando Las Moons se empezó a convertir en algo en serio, una de las empresas la vendí, la otra nunca terminó de concretarse y la cerramos y me focalicé en las MUS. Y la gran pregunta que me hacían mi mujer, mis amigos, mis padres, los que me conocen, era ¿cómo vas a hacer para hacer una sola cosa? Digamos, esa era la cosa que me preguntaban, ¿no? Y era mi gran temor, de hecho, porque yo siempre he sido muy digamos, muy abierto a hacer muchas cosas a la vez. Y bueno, sí es cierto que una empresa cuando empieza a crecer rápido, como ha sido en este caso, que hemos crecido mucho cada año, te lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Primero haces cosas más de inicio de una empresa, luego empiezas a sistematizar y entonces tienes que crear procesos, luego empiezas a delegar y a controlar y eso genera otras. Y al final, a pesar de que llevo 10 años en el mismo proyecto, mi rol ha ido cambiando mucho. Pero a pesar de eso, con la pandemia, o mejor dicho, antes de la pandemia, siempre he sido, bueno, como muy curioso y muy movedizo y la pandemia en esa cosa que estábamos todos bastante acotados lo que podíamos hacer, también hacer el proyecto del Chicken Line y dije, aquí vamos, ¿no? Así que no Callos pude. de cultivo. Yo creo que para las personas inquietas y curiosas ese periodo fue como pues una Sí, olla a presión de decir, sí, ¡buah! sí, sí, Se sí, destaparon un montón de proyectos, ideas y exacto. bueno, en concreto con The Chicken Line, ¿cómo surge? Yo te he escuchado alguna vez contarlo, ¿no? Y hemos hablado de ello también, pero cuéntanos un poquito cómo surge el proyecto. Sí, bueno, yo soy consumidor de podcast desde hace mucho tiempo, de hecho, pero hace mucho, te estoy hablando igual
2012, 2013, eh, porque como yo aparte de que me gusta mucho montar en bici, soy ciclista o ciclista de montaña desde los 15 años, eh, me muevo en bici en Barcelona, o sea, mi medio de transporte es la bici. Y yo sé que está mal, pero a veces voy escuchando con los auriculares. Esto está bueno porque te puedes poner uno solo y no se nota tanto. No se lo Eh, contaremos a nadie. no le cuentes a nadie, no le cuentes a nadie, pero era una manera muy buena estos trayectos en bici de aquí para allá y justamente con las tiendas. Yo me muevo mucho porque o sea, en esa época iba mucho a ver las tiendas, iba una, iba otra, no sé qué, y esos trayectos se me hacían súper guay escuchando cosas, ¿no? Y bueno, a medida que los podcasts, como te digo, 2012-2013 había uno o dos que escuchaba, el famoso Fitness Revolucionario, que seguro que lo conoces, y un par más, pero después había todos en inglés. Y de Mm, bici no había ninguno, ninguno, ninguno. Era súper difícil de encontrar. Hasta que por ahí del 2015 o 16 empezó a salir Downtime Podcast, que es uno de los más importantes en inglés, y que era un tío que le gustaba la bici y que se puso a hablar con gente y le pasó que esto, que empezó entrevistando a amigos o a gente que sabía un poco de alguna cosa y de repente estaba entrevistando a Greg Minar y de no sé quién y a Lloyd Bruni y a todo el mundo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que ahí ya me picó el bichito y dije: "Ostras, esto se puede hacer porque al final un podcast es, bueno, el mundo del ciclismo y más del ciclismo, digamos, orientado a gravity, ¿no? Enduro, downhill y un poco más, es un mundo muy pequeño. claro. No todo el mundo se conoce digamos, somos unos cuantos locos que nos tiramos para abajo en la bici. Entonces, Y yo además veía con cómo, muchas ganas de compartir, con lo cual claro, exactamente, facilita también, exactamente, ¿no? ¿no? Y yo lo que veía que le pasaba a este tío es bueno, que por ahí uno tiene la idea, ¿no? De deportes más masivos como el fútbol, que la gente son una especie de divos, ¿no? Pero en este deporte pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces ya me había picado el bichito y digo: esto puede estar guay. Y cuando salíamos con los domingos con el grupo mío de bici, siempre decía: tenemos que hacer un podcast, tenemos que hacer un podcast en español. Le digo: esto va a ser súper guay, no sé qué, no sé cuánto. Y siempre era: sí, sí, qué buena idea, pero nadie hacía. Qué buena idea, y se terminaba en la cerveza del final Qué de... buena idea, a ver cuándo lo haces. Sí, algo así, sí, Estaremos sí, sí. esperando. Exacto, exacto, qué buena idea. Y yo decía: tío, pero de verdad que con que hablemos lo que hablamos cuando subimos, ya está, ya tenemos un podcast. O sea, al final es eso. Claro, Yo me voy a poner a averiguar. Bueno, y era siempre una conversación de que yo creo que ellos me decían que sí, sí, pero ellos me dicen que sí, sí a todo, porque saben que estoy un poco loco, entonces me dicen sí, sí, para que me calle. Y, y la verdad que como te contaba, en la pandemia, que bueno, ya se escuchaba mucho más podcast, ya había muchas más cosas dando vuelta, me puse a investigar, debe haber sido, sí, finales del 20, a ver, bueno, esto, lo típico, cómo hacer un podcast. No es decir, bueno, me podemos fijar qué software tenía que bajar, cómo posicionar los capítulos, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezó tal cual, cogí 10 amigos de la bici, le dije: mira, quiero hacer un capítulo contigo sobre esto, geometrías, otro sobre materiales, otro sobre qué bueno. complementar, no sé qué, XC con enduro, con carretera. Y los primeros 10 capítulos los grabé sin publicarlos. Y bueno, para probar, escucharlos y no sé qué. Y bueno, me parecía que el material estaba bueno. Y entonces dije: venga, lo publico. Y los Bien, publiqué a los 10 primeros y lo típico, que me escuchaba la gente que me conocía y algún otro y algún otro. Me hice un perfil en Instagram y ahí empezó a crecer. qué bueno. La verdad es que es una maravilla cuando tú sientes que hay como una semillita ahí, ¿no? Que está ahí, pero todavía quizá no es su momento, como cuando en la naturaleza. Sí, No, es que decide. ahora es la época de los tomates, porque se dan las condiciones, o ahora son las setas, pues porque es el clima, el agua, no hace del todo frío, pero tampoco hace. Y creo que con los proyectos pasa también algo, ¿no? Y Claro, a veces que incluso esa alegría nos va alimentando solo de pensar cómo va a ser. Luego sí que es verdad que exacto. cuando llega el proyecto, además de la alegría, vienen pues otras cargas, otras Sí. tareas, otras obligaciones aparejadas pero es verdad que se disfruta el proyecto y eso también te quería preguntar un poco, porque a veces la alegría puede llegar a ser un poco explosiva, ¿no? E incluso invasiva si la dejas crecer Ujú. en exceso. ¿Cómo haces tú para controlar que no se nos vaya, que no se te vaya a euforia y Claro, avances? Porque eso nos pasa incluso en el deporte, ¿no? Tú que hablas con mucha gente del deporte, eh,
y a veces la euforia en un momento dado les ha podido pasar Claro, les ha podido jugar una mala pasada, de aquello que te estás alegrando de lo bien que te ha salido el paso anterior y no estás viendo lo que viene en claro. el momento, ¿no? ¿Cómo Bueno, haces? esto pasa mucho en las carreras de enduro cuando pillas a alguien, ¿no? Cuando pillas a alguien en carrera de enduro, dices, ya ganó 20 segundos a alguien, lo pasas y después en la siguiente curva te caes. Total, Como la tal situación cual. típica, digamos. A ver, yo este proyecto en particular, como tú decías, lo he hecho siempre con mucha alegría. Porque para mí la bici es alegría desde siempre, digamos. O sea, para mí la bici, como te digo, hace 30 años que monto en bici, he tenido algunas temporadas que no, pero mayoritariamente todos los años de mi vida, desde los 15, voy en bici, a veces más en serio, a veces menos en serio, pero siempre desde un punto de vista, como digo yo, amateur en el sentido literal de la palabra, que es por amor, ¿no? Por amor al deporte. Nunca me lo he tomado, nunca he sido muy bueno y tampoco nunca me lo he tomado lo suficientemente en serio como para tratar de serlo. Entonces siempre lo he asociado a lo hago porque quiero, digamos, ¿no? Ujú, Y el podcast, de hecho, lo he encarado con la misma alegría, con el mismo sentimiento. eh, y al mismo tiempo, como es un proyecto que no tiene ninguna pretensión ni económica, ni de métricas, ni de nada, ujú, también me lo he planteado muy en ese sentido con una cabeza más empresarial, de decir, necesito que sea acotado en el tiempo, ujú. porque no lo puedo, si no era imposible compatibilizarlo con mi familia, con mi trabajo, etcétera, y constante, ¿no? O sea, decir, bueno, estas cosas que uno aprende como empresario, digamos, la importancia de la constancia y la importancia de ponerle, digamos, acotado para que pueda ser constante, ¿no? De Claro, hecho, que ahora, por pueda ser ejemplo, viable, ¿no? para que sea viable, exactamente, ¿no? Y entonces, de hecho, ahora, por ejemplo, los que me estén escuchando en entrevista me dirán, pero hace no sé cuánto no publicas, porque llevo un tiempo que he bajado mucho la frecuencia por temas de trabajo, porque estamos en una temporada de mucho lío, y me da un poco de bronca, pero bueno, durante 2 años he podido hacer un montón de capítulos y de manera súper constante, y tiene que ver con eso, ¿no? En eso de decir, bueno, lo hago con alegría, le pongo ese sentimiento, pero a la vez ponerle un poco de cabeza para entender porque al principio claro, al principio lo que me pasaba, que ni yo lo podía creer, era que le escribía a Bernat Guardia, le decía, oye Bernat, mira, soy Mariano, chico, me decía, sí, por supuesto, te conozco cuando quieras, pum. Y le escribía a Cedric Gracia y le decía, oye, consigo tu contacto, me puedo hacer un entrevista, sí, del Chicken Line cuando quieras, pum. Claro, era como, no, era como un sueño, decir, estoy entrevistando a mis ídolos y se pasan 1 hora y media hablando conmigo de vicio, o sea, ¿qué más quería, no? Claro. Eh, pero al mismo tiempo, esto que tú dices, digamos, decir, controlarlo, primero por la compatibilización con mi otra vida, que es la que sí me da de comer, y mi familia, por supuesto, donde están mis afectos más importantes, pero también porque necesitaba meterlo en mi vida. Pero sí creo que digamos, esa parte de la alegría con un poco de cabeza es lo que te permite eh, que sea viable, que sea sostenible en el tiempo, que sea, ¿no? Si lo llevamos al deporte, creo que es un poco lo mismo, digamos, ¿no? O sea, Claro. y también es lo que te permite en el deporte, por ejemplo, sobre todo en deportes que tienen algún componente de resistencia, conseguir los objetivos, digamos, ¿no? Porque la euforia siempre tiene ese efecto. Chicos. Sí, que un jefe mío decía el vuelo de perdiz, ¿no? No sé si a veces las perdices hacen tac, tac, vuelan y ¡pum! Se caen, ¿no? Entonces, como vuelan un poquitito y se cae. Y uno ve mucha gente en el deporte que tiene eso, ¿no? Se compran la bici, se compran el equipo, salen 3 meses, hacen, salen todos los días y de repente ¡pum! Y Mueren de pronto, y claro. después estás juntando telaraña en la bici, ¿no? Y la bici en particular es un deporte que con el tiempo te enseña que si no eres constante, te quedas atrás y tienes que dejar de salir con tu grupo de amigos porque no los alcanza, tanto subiendo como bajando. Y entonces creo que ese aprendizaje, que de hecho siempre lo rescato como uno de mis mayores aprendizajes del ciclismo, también lo he podido llevar a este proyecto que es el Chicken Line, ¿no? Claro. No, no, es que es totalmente lo que estás diciendo, porque es verdad que hay como una alegría más eso, más explosiva, más euforia, más de lo doy todo y me reviento por el camino, y hay otra quizá con una intensidad más baja, pero más constante, lo que tú decías, más placentera quizá, más Claro, largoplacista, que busca que tú no dejes nunca de disfrutar, que no quiere decir que a veces salgas y te suponga un esfuerzo o no lo estés pasando del todo claro, bien. O sea,
pero que la sensación final que te queda sea de disfrute, de haber hecho algo que Totalmente. realmente te apetecía. Porque si no, es verdad que lo vemos, ¿no? Hoy en día, a nivel de psicología más educativa, neurodidáctica y tal, sí que se ve que los aprendizajes que permanecen a largo plazo o que más se instauran son aquellos aprendizajes que se transitan a través de esa emoción de la alegría. Claro, Y claro. los que se transitan a través del miedo también perduran mucho, También, también, exacto. en el sentido de evitar aquella Claro, claro, situación, ¿no? exacto. Entonces, es verdad que buscamos esa alegría controlada, porque la otra alegría incluso nos lleva a esa fase de, ostras, es que sí lo hice, pero creo que un poco de descontrol, o sea, no llegué a manejar la situación en Claro. ningún momento y eso en todo, en los negocios, en el Sí, 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 emprendimiento, en la vida, en una pareja, pero es que en el por deporte supuesto. igual, ¿no? Que de repente dices, Claro. ostras, es que sí, muy bien, pero es que no sé ni lo que he hecho, o sea, no No sabes voy lo que has a hecho, exacto. repetirlo. Claro, claro, claro. Bueno, en esto el libro este que de hecho, bueno, que el libro Flow, ¿no? De Mihaly, apellido impronunciable, que de hecho yo lo comento en un capítulo del Chicken Line, en uno de los pocos capítulos que hablo solo, porque ya ves que me gusta más charlar que hablar solo. Eh, comento ese libro y para mí es así como tan interesante, digamos, para la vida en general como para el deporte. Lo he leído no sé cuántas veces y es esto que tú dices, ¿no? O sea, una cosa es como la euforia o lo que él llama el placer, ¿no? Es decir, placer es algo muy momentáneo que probablemente no te enseña nada, que no te lleva esfuerzo, ¿no? La gente dice placer. Yo me acuerdo que en el capítulo digo, y te imaginas a ti tumbado en una tumbona con una margarita en la mano, con los pies en la playa. Eso es placer, pero eso no te enseña nada, digamos, ¿no? Y es un momento, digamos, hedónico y ya está, ¿no? Pero el disfrute es cuando eso que estás haciendo está creando algo, ¿no? Y esto de, bueno, de lo que la palabra está muy de moda ahora, del propósito y o de un fin, el que sea, la carrera, yo, no sé, yo tengo una carrera la semana que viene que me he inscrito en enero y estoy entrenando para esa carrera y todo lo que hago está para eso. Entonces, cuando cojo una bajada un poquitito más rápido, no es porque estoy eufórico, es porque quiero probar si mi límite llega un poquitito más para luego bajar más rápido. Cuando salgo, como mi locura, un viernes a las 6 de la mañana para entrenar con 4 grados de frío, no la pasas bien. Es todo lo contrario a la tumbona, digamos. Total, Pero yo en ese momento disfruto, sobre todo cuando vuelvo, porque he dicho, vale, esto es un ladrillito más para la carrera que tengo, ¿no? Y entonces yo creo que esa diferenciación que has hecho entre alegría y euforia o entre placer y disfrutar es súper importante para entender la emoción como una emoción que construye y no como una emoción de hedonismo, ¿no? Del placer del momento y después ya nada, ¿no? Entonces creo que está bueno. sí, sí, totalmente. De hecho, estaba pensando que me encanta que yo creo que además no te lo he dicho nunca, no lo hemos llegado a comentar, el nombre propio del podcast de Chicken Line ya de por sí te da una idea muy clara de lo que vas a escuchar en el podcast. Claro, Como un mensaje de aquí entra todo el mundo, ¿no? Y exactamente, online está bien y claro, mola, porque a veces simplemente es lo que necesitas, coger la chicken line para seguir disfrutando y que esa bajada no te esté martillando la cabeza totalmente. la noche anterior diciendo, madre mía, y parece ¿Cómo voy a hacer? una parte chiquitita de toda una experiencia, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió o por qué elegiste ese nombre? Me gusta tu interpretación porque es tal cual, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, o sea, para mí, yo soy una persona con mucho humor, ¿no? O sea, me gusta encarar todo con humor, las buenas noticias, las malas noticias, las cosas que salen bien, las cosas que salen mal. Al final, creo que el humor ayuda, es un recurso muy, muy guay, ¿no? Para esto, incluso para la alegría, lo que hablábamos. Y al final me acuerdo cuando yo le decía a la gente, para mí ha sido, pero de un segundo, o sea, cuando he dicho qué nombre le pongo al podcast, y se me ocurrió rapidísimo de Chicken Line, pero o sea, y aparte cuando visto que te sale estos momentos eureka, que yo estaba seguro que ese tenía que ser el nombre, y a todo el mundo que le decía, me decía, no, tío, ¿cómo vas a poner Chicken Line si hay que ser pro es un nombre de gallina? Y todo el mundo me decía como, no le pongas ese nombre porque te tira para atrás, digamos. Yo decía, pero a mí me parecía todo lo contrario, yo decía, me parece es un chiste el nombre mismo, o sea, es como, primero, todo el mundo coge la Chicken Line, excepto 5 que son unos cracks. Todos lo hemos cogido alguna vez. Segundo, es un nombre de aquí nadie tiene pretensiones, o sea, o sea, ni el podcast las tenía, ni las sigue teniendo, ni las va a tener.
ni con la gente que yo hable en el podcast lo voy a tratar como si fuesen divos, ¿no? Lo que hablamos antes, o sea, son tíos que van en bici, que habrán tenido su momento de chicken line y ahora tiran la pro, pero que seguirán pensando, de hecho, muchos lo decían en las entrevistas, es decir, yo al principio siempre hago la chicken line, después decido si la pro o no, ¿no? Y después, por otro lado, tiene ese, al principio ponía mucho yo en la introducción, después lo he ido quitando porque veía que la gente se había hecho muy larga la introducción. Yo decía un podcast de globeros para globeros, ¿no? O sea, la idea de que aquí entramos todos, digamos, y lo que tú dices, ¿no? O sea, al final, cuando tú sales a disfrutar en bici y cuando entiendes esto del disfrute, digamos, la chicken line es un recurso perfecto para eso, digamos, ¿no? Es decir, no siempre hay que ir al máximo, no siempre hay que jugártela siempre, o sea, es un deporte de muy larga, de muy larga data. ¿No? Y esto que hablábamos antes del vuelo de perdiz o de estos picos, digamos, también pasa con esto mira, hoy hablaba con un amigo que va a tener un accidente en bici hace un año y medio y que ha vuelto a coger la bici hoy. Me mandó un audio de 7 minutos explicándome. Y yo digo que no ejerzo de psicólogo, pero ya ves que ponía un poco, ¿no? Pero igual sí, Sí, igual sí, sí, por eso. Un audio de 7 minutos puede ser una sesión casi. ya ves. Y él me explicaba lo que le había pasado, me explicaba todo, me pasó esto, no sé qué, no sé cuánto. Y yo pensaba en él y lo que le he dicho es, oye, porque me decía, me ha costado volver porque he sentido una mezcla de respeto con miedo. Y no me gusta sentir el miedo y no sé qué, no sé cuánto. Claro, tenía un accidente que se quebró el dedo y se había hecho daño el hombro. Y es un tío bueno, que va en bici bien, no es de ir mucho, pero va. Y sus sensaciones eran de miedo y no le gustaba tener miedo. Y yo le he dicho, oye, está todo bien. O sea, acabas de tener o sea, has tenido hace un año y medio un accidente, permítete tener miedo porque estamos haciendo un deporte de riesgo. O sea, ten en cuenta de que el mountain bike es un deporte de riesgo, o sea, aunque lo haga todo el mundo, pero cuando bajas una trialera, la posibilidad de que te hagas daño de verdad Claro. siempre está, ¿no? Entonces, y le decía, tómatelo con calma, permítete sentir miedo, y si te tienes que bajar de la bici, bájate de la bici, que no pasa nada, digamos, que no pasa nada, ¿no? Y eso es la chicken line, ¿no? O sea, creo que va por ahí. Sí, 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 es ese componente de decir, bueno, hazlo sabiendo que lo haces para poder seguir adelante, ¿no? Que hoy esto Exactamente, es así, relativizar un poco, que tiene tanto que ver todo lo que decías antes del humor, de ver la vida en general, pero sobre todo nuestro ocio y nuestro claro, deporte claro, con esa distancia de lo serio, de lo... y eso no quiere decir, porque a veces me dicen, bueno, claro, si no te lo tomas en serio, tú te pones objetivos. Digo, sí, es que una cosa es tener objetivos, como tú decías claro, antes, en una carrera o tengo ganas de mejorar este aspecto de mi técnica o de mi condición física o de mi nutrición, lo que sea. Si yo puedo tener ganas de mejorar y eso no quiere decir que lo esté tomando como la seriedad máxima, ¿no? El nivel de claro, perfección absoluto o que no se pueden cometer fallos. Y eso es algo que también la alegría nos puede ayudar también, ¿no? Que el error puede ser, como tú claro, decías, una fuente de risa, de identificar posibles mejoras correcto. y vivirlo Y un luego, poco es mejor, claro. claro, y luego lo que tú decías, o sea, si tú en una bajada de 5 minutos coges 2 veces la chicken line, no te acuerdas de la chicken line si llegas abajo. Te acuerdas del placer que te ha dado los 5 minutos. Y la chicken line o la bajarte de la bici en una zona chunga, no es lo que te queda cuando llegas con la sonrisa de oreja a oreja, o sea, te queda todo el resto, ¿no? Entonces, esto de entender que hacer las cosas con seriedad no significa ser, digamos, bueno, llevar ese riesgo al máximo y que al final el disfrute, ¿no? Esto que como más completo está en el todo, ¿no? En poder llegar a esa carrera, en poder hacer la carrera entera. Cuando hablamos con Vic la vez pasada, yo decía la emoción que tenía de haber terminado una bajada, o sea, ya está, después cómo la hago en el medio no está ahí, no está ahí. Y por ahí creemos que ahí está todo, ¿no? Y luego a mí me pasan muchas carreras, ¿no? Que miras un tramo por aquí, por allá, no sé qué, no sé cuánto, lo que tú dices a la noche, dices por dónde lo voy a hacer y llegas y lo haces de la manera que mejor puedes en ese momento, porque en ese momento lo has decidido, normalmente por la chicken line o te bajas o sacas un pie o lo que sea, pero cuando llegas abajo, eso no queda, eso que parece tan grande cuando lo, cuando lo Luego, anticipas, después es un segundo y el resto, si te ha salido bien
o lo has hecho con ganas, o lo has hecho disfrutándolo, es lo que te acuerdas. totalmente. Mm. Pues Mariano, no sé, me encanta, es que me encanta la idea de tu podcast, cómo lo orientas, en general, cómo orientas todo lo que haces, porque creo que es una manera muy sana, ¿no? De afrontar la vida, los retos, y no solo de los retos que nos pone la vida, sino de los retos que nosotros mismos elegimos Claro. ponernos en nuestra vida, que también a veces pues somos nosotros los que nos ponemos las cositas difíciles, pero bueno, hacerlo con esta orientación de disfrutar también Ujú. del aprendizaje del camino, yo creo que bueno, pues es muy útil y ya digo, muy sana, muy buena de Bueno, poder. ahí ahora me estoy acordando en el libro este de Flow, que él siempre dice que la zona de Flow está en ese lugar donde uno se siente un poco cómodo, pero un poco desafiado, pero donde siente que tiene pericia, ¿no? Donde siente que puede hacer las cosas, ¿no? Entonces, esa zona así es esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, disfruto, pero tengo un objetivo a largo plazo que me da satisfacción, al mismo tiempo necesito desafiarme porque si no se convierte en aburrido, pero tiene que ser un lugar donde yo tenga cosas que dar, porque no puede ser un campo totalmente nuevo, ¿no? Y yo creo que a mí, por ejemplo, te digo, ese libro, y cuando he dicho, vamos a hablar de alegría, me acuerdo inmediatamente porque creo que cuando consigues estar en ese tipo de cosas, en ese tipo de zonas, Ujú, siempre que terminas es esa sensación de alegría y es, ¿no? sí, Esas palmadas cuando terminas una bajada con tus amigos, es esa total. alegría, es una alegría de placer, digamos, del momento, pero es también un reconocimiento por un trabajo bien hecho y porque sabes que te agrega a ti, ¿no? A ti como deportista o como lo que sea, ¿no? Yo sí creo que como dices, digamos, una manera de encarar todo, ¿no? Tanto lo que tú te planificas como las cosas que te suceden que no las controlas a veces y que también hay que pensarlas desde ese lugar. Totalmente, totalmente. Y seguir permitiendo que nos abra camino, ¿no? Para continuar, que al final también es ese objetivo de esa curiosidad de hacia dónde me lleva esto, ¿no? Hacia dónde voy y mantenernos también un poco esa alegría inocente de los niños que vamos perdiendo a veces, ¿no? Y que creo que yo muchas veces digo que quizá el deporte sea uno de los ámbitos en los que podemos reenganchar con esa Claro, alegría inocente o inocente, o llamémosla infantil de la niñez, el juego el juego. y bueno, y llevarlo a cosas de mayores. O sea, como has Claro, dicho claro, de Chicken Line, pues al final lo que era una conversación con amigos sigue siendo una conversación con amigos porque la orientación sigue siendo esa, aunque estés entrevistando exacto. todo el mundo, pero es, pues eso, en un ámbito distendido de disfrute y de un poquito de juego, ¿no? De a Sí, ver sí, 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 sí. qué cuentas de mí. Ahora que has dicho eso, se me ha venido la frase de una canción de Andrés Calamaro que dice, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando, ¿no? Y es un poco eso, digamos, ¿no? O sea, al final yo creo que si te tomas la vida como eso, como un juego que tiene sus reglas, que a veces te gana, que a veces se pierde, que a veces te hacen trampa, que a veces tú tienes algo a favor, o sea, todas las cosas que tiene un juego, pero es tomárselo así, ¿no? Y yo creo que cuando encaras proyectos nuevos, desde correr una carrera de enduro hasta hacer un podcast, hasta montar una empresa, uno de los grandes problemas es que nos tomamos muy en serio, ¿no? O sea, que Mm, creemos que si nos va mal, no sé qué, no, a mí me pasa mucha gente, no, tío, no quiero una carrera de enduro porque voy a salir último, y yo siempre digo, ¿qué más da? O claro, sea, o sea, ¿ante quién tienes que demostrar que no eres último, digamos? O no, no, voy a quedar meter y le digo, ¿qué diferencia hay entre el que sale 88 y el que sale 130? claro. Nada, o sea, solo tú y tus tres compañeros que se están midiendo y que incluso esa es la parte divertida, digamos. No te sacó 3 segundos, me sacó dos, no sé, no sé cuál. Pero la diferencia de salir número 88 o 130, que yo salí en 1000 carreras entre el 150 y el 200, es cero para tu entorno y o sea, es verdad, si estás entre los 5 primeros puestos, sí, bueno, si sales segundo, si sales primero, si compites, ahí te estás jugando algo porque te has puesto mucho ahí. Pero entre salir 90 y 200 es No lo hay. mismo. Sí, yo creo que Y tenemos miedo y esto lo hablamos también, lo hablaremos el viernes con las chicas con las que vamos a hablar del orgullo, de la autoestima, de toda esta parte, ¿no?
pero tenemos qué un poco guay. de miedo a veces a perder el tiempo. Ya, si lo voy a hacer, ya que lo haga bien. Y claro, a veces yo Claro, creo que se nos olvida lo que ganamos en ese tiempo, de esas jugándolo, sensaciones, exactamente, que si no lo claro, haces, pues realmente no las vas a tener, ¿no? Y quizá totalmente. enfocarnos en lo que ganamos más que en lo que supuestamente perdemos, que ni siquiera perdemos nada, porque ese tiempo ni nos pertenece, ni es nuestro, y tampoco Claro. sabemos qué haríamos con él si no Sí, estuviéramos sí, 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 sí. dedicándolo a esto. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, tal cual. Es jugársela y es jugar. Cuando las cosas las encaras así, yo creo que le bajas, le bajas seriedad, le bajas, o sea, no seriedad en hacerlo seriamente, sino le bajas como, bueno, bajas tu Intensidad. listón, intensidad, sí, sí, algo así, ¿no? Es como le bajas caché a las cosas y entonces termina saliendo bien. O sea, mi experiencia con el Chicken Line ha sido, yo voy a hacer lo que tenga ganas, yo voy a hablar una hora de bici con quien sea y eso tiene que estar, y si es bueno para mí, bueno, a otros 10 les gustará. Y resulta que en vez de Eso, 10 han sido 10.000 pues mejor todavía, digamos, pero es eso, digamos, ¿no? Sin más pretensiones que esa. fantástico. Pues muchísimas gracias de verdad por estar, compartirnos y darnos esta visión de la alegría enfocada a algo productivo en el sentido también personal, no de Claro, producto claro. final, sino enriquecedor. Bueno, un placer para mí, Carla, que me hayas invitado. Te agradezco un montón y bueno, nada. Ya sabes que me encanta el proyecto de Suelta los Frenos, así que me tienes cuando quieras. Genial, pues muchísimas Buenísimo. Un abrazo gigante. gracias. Un abrazo. Que Chao. vaya bien. Chao, chao.